il dottor Manuel Ladrón de Guevara Isasa, membro dell'International Commission for Order of Chivalry, accademico ordinario dell'Accademia Internazionale di Genealogia e dell'Istituto Internazionale di Genealogia Eraldica, che è la più grande organizzazione mondiale e antica di Spagna, che ci parlerà degli ordini reali e reali ordini civili spagnoli nell'attualità. Buenas tardes a todos. Ante todo, pido disculpas por hablar en español. No hablo italiano, lamentablemente, pero trataré de hablar despacio y claro, y creo que me entenderán todos, puesto que tenemos una lengua con un origen común. Entonces yo creo que será fácil. Ante todo, quiero agradecer a la responsable de la organización de este coloquio, a la doctora Silvia, encargada y responsable por parte del Gobierno de San Marino en la organización. Y como no podía ser menos, a Pier Felice, a Loredana, por contar conmigo en esta magnífica ocasión y en este magnífico coloquio que han organizado en esta preciosa ciudad de San Marino. Voy a hablar de las órdenes de caballería en España, las corporaciones nobiliarias que nacieron en el antiguo régimen y que perviven en la actualidad. La supervivencia de la institución monárquica en España tras los cambios que se extendieron por Europa como consecuencia de la Revolución Francesa hizo que el derecho premial vigente en aquella época estuviera constituido por la normativa nobiliaria histórica. A partir de la entrada en vigor del Reglamento Provisional de la Administración de Justicia de 26 de septiembre de 1835, los juicios de hidalguía quedaron definitivamente privados de cauce procesal específico, aunque ésta no fuera abolida expresamente. Sí se suprimió más tarde, por reales órdenes de 1835 y 1836, las pruebas de nobleza para acceder a los últimos oficios que las exigían. La creación a partir del año 1811 y hasta el 1815 de las órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de carácter estrictamente militar, y la Orden de Isabel la Católica, que era orden civil y militar también, sumaron a las ya existentes del Toisón de Oro, a las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, a las de Carlos III, a la Orden de María Luisa y a las reales maestranzas de caballería, junto al cuerpo de hijosdalgo de la nobleza de Madrid, que ya existían, tuvo como consecuencia una abundante legislación en materia de distinciones. Tras diversos cambios legislativos y de criterios como consecuencia de la Primera República y de la posterior restauración monárquica, se creó en 1927 una comisión oficial con el encargo de redactar
un compendio de cuanto con la heráldica se relaciona. Leo literalmente el decreto por el que se creó esta comisión. No solo recopilando la legislación vigente en la actualidad, sino también proporcionando al Gobierno de Su Majestad las modificaciones y aclaraciones que se estimen pertinentes para la refundición en un solo texto o código de estas materias. Esta comisión se organizó en 4 ponencias de trabajo que tuvieron como resultado la elaboración de un estatuto nobiliario que tuvo el acuerdo favorable del Consejo de Ministros, pero al producirse la caída del gobierno en 1930 no llegó a su aprobación. El Gobierno provisional de la Segunda República acordó el 29 de abril de 1931 la disolución de las 4 órdenes militares, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, permitiendo más tarde que pudieran constituirse en asociaciones privadas, y también declaró sometidas a la ley común de asociaciones a las maestranzas de Sevilla, Ronda, Valencia, Zaragoza y Granada, y asimismo se declararon extinguidas todas las órdenes dependientes del Estado, a excepción de la de Isabel la Católica. Esta situación perdura al día de hoy, no habiendo recuperado estas corporaciones su estatus original, aunque hoy tienen una actividad y presencia pública normalizada. La Constitución española de 1978 atribuye a Su Majestad el Rey la facultad de conceder honores y distinciones con arreglo a leyes, que es lo mismo que decir con arreglo a derecho, siendo esta facultad regia una reserva permanente de la corona, de forma que el derecho premial es la parcela de nuestro ordenamiento jurídico sobre la que el rey goza de una mayor discrecionalidad y autonomía. Como consecuencia, el Código Civil español, desde 1981, reconoce a la corona sus prerrogativas como fons honorum o fons nobilitatis. Vamos a tratar de las corporaciones nobiliarias del antiguo régimen, como he dicho antes, que perduran hasta la actualidad. Se considera el año 1836 como el final del antiguo régimen, y en aquel momento la Guía de Forasteros de Madrid, la guía oficial, recogía la existencia de la Diputación Permanente de la Grandeza de España, el Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de Madrid y el Consejo Real de las Órdenes, como las únicas corporaciones nobiliarias reconocidas, a las que más tarde, en otra publicación oficial, se unieron las encomiendas de las 4 órdenes militares. Se citaba también a las 5 maestranzas de caballería, aunque éstas no figuraron en la Guía Oficial de España hasta 1852. Vamos a hablar de las órdenes militares primero. La principal característica de las órdenes militares, que por cierto hoy ya no se titulan así, hoy son las órdenes españolas, puesto ese carácter de militar lo han asumido en exclusiva las órdenes que he citado antes de San Hermenegildo y San Fernando. Como digo, la principal característica de las órdenes fue la combinación de 2 modos de vida, la militar y la religiosa. Nacieron precisamente para la lucha contra los reinos musulmanes de la península ibérica
y en defensa de la cristiandad, actuando en la Reconquista, en el mantenimiento del orden y protección de los desvalidos y peregrinos a los santos lugares, y posteriormente en las cruzadas que se celebraron. Era la conjunción de la vida monástica cristiana y el ideario de la caballería, sujeto a rígidas normas morales. Desde la Baja Edad Media, todo título, honor y preeminencia, en definitiva todo premio, tenía como origen la corona. Dichos honores premiales estaban reservados a la élite de aquella sociedad, es decir, a la nobleza. Las primeras órdenes de caballería en España surgieron en el siglo XI, como la Orden de la Terraza o de la Jarra, ya desaparecidas. Posteriormente, y a lo largo de los siglos siguientes, fueron surgiendo muchas otras órdenes, y entre ellas perviven en la actualidad las monástico-capitulares, las ya citadas Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara y la Orden de Montesa, y en ellas predominan el concepto religioso y el militar de las luchas contra el Islam. La Orden de Calatrava fue fundada en 1158, expidiéndose por el Papa Alejandro III la bula que aprueba su regla, que es la de San Benito, y por tanto impone las constituciones cistercienses. Sus dignidades eran el maestre, el comendador mayor, el clavero, el prior, el subprior del Sacro Convento y los comendadores. El uniforme actual es el que pueden ver en la imagen y su distintivo, la Cruz de Calatrava, es la que aparece también en la imagen. Doce años después se funda la Orden de Santiago, siendo confirmada por el Papa Alejandro III mediante bula en el año 1175, adoptando la regla de San Agustín. En recuerdo de los 13 caballeros que defendieron la ciudad de Cáceres del peligro de los almohades, se creó un órgano de gobierno que se sigue llamando, el Trecenazgo de la Orden, constituido por 13 freires electores que, junto con los obispos priores de Euclés y San Marcos de León, los comendadores mayores de Castilla, León y Montalbán de Aragón, el prior de Santiago de la Espada de Sevilla, el secretario y el tesorero, integraban las dignidades principales y eran los que participaban en la elección del maestre. Su uniforme es ese que ven aquí y su insignia es la que ven ahí también. La Orden de Alcántara, llamada primitivamente Milicia de San Julián del Pereiro, que fue fundada hacia 1160, y en 1218 las órdenes de Calatrava y del Pereiro firmaron una concordia por la que la primera cedía a la segunda la villa de Alcántara, a cambio de que la Orden del Pereiro comprometía cierta subordinación al maestre de Calatrava y adoptaron la regla del Cister. Ya con el nombre de Orden de Alcántara, fue confirmada en 1238 por bula del Papa Gregorio IX. Sus principales dignidades fueron el maestre, el comendador mayor, el clavero, los comendadores, el prior del Santo Convento, el sacristán mayor y los priores de Magacela y Zalamea.
Ese es el uniforme y esa es la insignia de la Orden de Alcántara. Muy posterior es la Orden de Montesa, fundada por el Papa Juan XXII a instancias del rey Jaime II de Aragón en el año 1317, en gran medida como consecuencia del proceso de distribución de los bienes y encomiendas de la recientemente disuelta Orden del Temple. Sus dignidades eran el maestre, el comendador mayor, responsable de la jurisdicción eclesiástica, el lugarteniente general, responsable de la jurisdicción civil, el asesor general, como consecuencia de la incorporación del maestrazgo a la corona, el prior del Sacro Convento, el clavero, el subclavero, el sacristán mayor y los comendadores. En el año 1440 se fusionó con la Orden de San Jorge de Alfama, que había sido creada por Pedro II de Aragón en 1201. La suprema jerarquía de estas 4 órdenes la ejercían los respectivos maestres, quienes contaban con un consejo que tenía residencia fija, el de Calatrava en la ciudad de Almagro, el de Santiago en León o en Toledo, el de Alcántara en la localidad de Valencia de Alcántara y el de Montesa en esa misma localidad valenciana. Este es el uniforme de Montesa y su insignia moderna. Inicialmente la Orden de Montesa tenía como insignia solamente la cruz latina roja. Después de su reconstitución, la insignia es esta, la nueva. Al terminar la Reconquista, estas 4 órdenes tenían un enorme poder y un inmenso patrimonio territorial, lo cual determinó a los reyes católicos a asumir personalmente su maestrazgo y su administración, creando el Consejo de las Órdenes en el año 1489, siendo nombrado el rey Fernando, por bula papal de 1492, administrador vitalicio de Santiago, Calatrava y Alcántara. La incorporación perpetua de estos maestrazgos a la corona de Castilla se consigue por bula expedida por el Papa Alejandro VI en 1523 y años después, en 1587, se incorpora a este Real Consejo el maestrazgo de la Orden de Montesa, con lo cual, a partir de entonces, 1587, son las 4 órdenes españolas las que integran el Consejo de las Órdenes. Desde la época de los Reyes Católicos y hasta el siglo XVII, en el que su proyección pública alcanzó su máxima relevancia entre la sociedad, fue una aspiración de todos los grandes personajes obtener un hábito de las órdenes, no encontrándose una casa de la nobleza en la que alguno de sus miembros no se cruzase caballero. Ya en la Edad Contemporánea, salvo la breve disolución decretada por José Bonaparte en 1809, se produjo la desamortización de sus bienes y la completa disociación entre su aspecto laical y religioso. En 1875, el Papa Pío IX promulgó una bula por la que se concretó la provincia de Ciudad Real como territorio directamente dependiente de la Santa Sede, bajo la suprema jurisdicción del Rey de España como gran maestre perpetuo y de un obispo propuesto por el rey para el ejercicio en aquella provincia. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, se decretó la disolución de las órdenes militares y de todas las órdenes dependientes del Ministerio de Estado, y como tal,
del cuerpo de la nobleza de Madrid, a excepción de la Orden de Isabel la Católica. Las 5 maestranzas de caballería y más tarde las órdenes militares quedaron sometidas al régimen jurídico de la Ley Común de Asociaciones, como meras asociaciones. En 1948, tras la Guerra Civil, con la llegada del nuevo régimen, fue derogado el corpus legislativo promulgado por el Gobierno de la República, aunque nunca se derogaron las disposiciones republicanas que afectaban a las órdenes, a las maestranzas y al cuerpo de la nobleza de Madrid. No obstante, el general Franco permitió su normal funcionamiento, celebrando sus capítulos y ceremonias y cubriendo sus cargos y encomiendas regularmente. A esto tengo que añadir una aclaración, y es que aunque el general Franco, como digo, permitió el normal funcionamiento, de hecho, las órdenes militares no se reunieron nunca durante los 40 años que duró el gobierno del general. El argumento que se utilizó es que a partir del fallecimiento del rey Alfonso XIII en el exilio, fue don Juan de Borbón, en su condición de jefe de la Casa Real Española, quien asumió la condición de gran maestre de las órdenes militares, así como de las maestranzas y del cuerpo de la nobleza de Madrid. Teniendo en cuenta que don Juan de Borbón vivía fuera de España, en Portugal, en el exilio, estas instituciones rindieron homenaje al augusto señor, quedando también bajo su tutela y su jefatura, pero sin celebrar las órdenes militares, sin celebrar actos públicos. Ya en 1981, siendo rey de España su majestad don Juan Carlos I, y como tal gran maestre y administrador perpetuo de las órdenes militares, designó a su padre don Juan de Borbón como decano presidente del Real Consejo de las Órdenes, con lo que quedó abierta, a partir de ese momento, la posibilidad de nombrar nuevos caballeros, proceso que, como digo, quedó interrumpido durante el gobierno del general Franco. En 1993, al fallecimiento del conde de Barcelona, fue nombrado presidente del Real Consejo el infante don Carlos de Borbón dos Sicilias, y a su fallecimiento lo fue su hijo y actual presidente del Real Consejo, don Pedro de Borbón dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria y conde de Caserta. Las 4 órdenes militares en la actualidad están llevando a cabo una meritoria actividad inspirada en sus tradiciones, en sus principios de fidelidad al mensaje cristiano y de servicio a España y a la corona, sin descuidar sus fines históricos y culturales, desarrollando convenios de colaboración con instituciones culturales, concediendo becas y editando publicaciones sobre temas relacionados con su historia. Este es el escudo del Real Consejo. Vamos a hablar ahora de las reales maestranzas de caballería. El rey Felipe II creó la primera Real Maestranza mediante Real Cédula del 6 de septiembre de 1572, argumentando el deseo del rey que para proteger a la corona convenía que los caballeros, que a esas alturas tenían escaso conocimiento de artes militares, formaran cofradías con el patrocinio de algún santo con el fin de conservar y mantener esas aptitudes.
La Real Maestranza de Caballería de Ronda se creó en 1573 como continuadora de la Hermandad del Espíritu Santo, que había sido instituida en aquella ciudad de Ronda en 1572, como consecuencia de la reiterada petición de Felipe II, como he dicho antes, en la necesidad de que se crearan corporaciones que tuvieran como objeto mantener las habilidades ecuestres y en el manejo de las armas por los miembros más jóvenes de la nobleza. Comenzó a utilizar el nombre de Real Maestranza de Ronda en 1707. Trae por blasón, en campo de oro, 2 caballos al natural y pertrechados en acción de correr, unidos con el mote Pro República est dum iudere videmur, y puesto el escudo sobre 2 lanzas en franje y orlado con algunos instrumentos de sus ejercicios. Tengo que aclarar que la descripción de alguno de estos escudos es la descripción del escudo original antiguo. Hoy algunos han simplificado ese escudo, como pueden verlo en este caso de la Maestranza de Ronda. Su uniforme se compone de casaca y pantalón azul, con cuello, solapa y chupa encarnadas, guarnecido de galón de oro, con capa de paño azul y sombrero bicornio con la escarapela nacional. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla tiene su lejano precedente en la Hermandad de San Hermenegildo, que fundaron los caballeros sevillanos después de la conquista de la ciudad por el rey San Fernando y que se reorganizó en 1574 tras la ya mencionada cédula de Felipe II. Fue en 1670 cuando se crea un cuerpo con la finalidad de mantener los ejercicios propios de los caballeros y toma como patrona a la Virgen del Rosario. Esta maestranza se reorganizó en 1725. Sus fines se basan en la compenetración de la nobleza más esclarecida, que contribuyen a ser útiles a la patria y a su rey. Además, mantiene una intensa actividad en defensa y fomento de la fiesta de los toros, en el mantenimiento de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla y de las actividades hípicas. Todo ello unido a un importante mecenazgo cultural y artístico. El blasón es un joven corriendo a caballo con una guirnalda de laurel en la cabeza y un dardo en la mano, dentro de un escudo de plata que está colocado sobre un ara y sostenido por un lado por la diosa de la paz y por el otro por la diosa de la guerra, ambas con los atributos de lanza y escudo, con la cabeza de la medusa para la guerra y cornucopia y caduceo y oliva para la paz, y a sus pies los trofeos relativos a cada una. En medio del ara, el mote Utrisque Interest, y por orla la inscripción Societas Equestris Hispalensis. Su uniforme consiste en casaca de color grana cerrada al pecho con una hilera de botones con galones y caponas plateadas. La Real Maestranza de Caballería de Granada, ahora voy a ir más deprisa, fue creada por un grupo de nobles granadinos en 1686, teniendo por patrona a la Inmaculada Concepción, con los mismos objetivos que se pretendían en la bula de Felipe II. Su reglamento actual fue aprobado en 1992 y sus fines son muy similares a las de las otras. El blasón es igual que el de la Maestranza de Ronda. En campo de oro los 2 caballos al natural y su uniforme consta de una casaca de paño azul oscuro, como ven en la imagen. La Real Maestranza de Valencia tuvo su origen como resultado de reuniones que celebraron los nobles valencianos
y sus primeras constituciones son de 1697. Sus actuales estatutos se aprobaron en 1999 y está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Sus fines, muy semejantes a los de las anteriores. Su insignia es esta y su uniforme, este que ven aquí. La Maestranza de Zaragoza tuvo como precedente la cofradía de San Jorge de la ciudad de Zaragoza, creada en 1505. En 1819, los caballeros de esa corporación elevaron a la categoría de maestranza a esta cofradía. Su escudo es este que ven y su uniforme es este otro. El Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. La nobleza de Madrid es aludida como colectivo desde el siglo XIV por un privilegio del rey Enrique III. En 1767, ante el incumplimiento por parte del ayuntamiento de los fueros que les correspondían a la nobleza de Madrid, resolvieron agruparse corporativamente, consiguiendo el reconocimiento del Real y Supremo Consejo de Castilla. Los definitivos estatutos son de 1791 y posteriormente se aprobó el escudo y el uniforme, que es el que ven en la imagen. El gobierno de la Primera República extinguió el cuerpo, luego fue restablecido por Alfonso XII. La Segunda República volvió a extinguir el cuerpo, que fue restablecido en 1938, quedando adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que continúa en la actualidad. El jefe supremo fue don Juan de Borbón, como ya he dicho antes, y pasó a denominarse Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Desde el primer momento de su creación recibió las mayores distinciones por parte de los reyes y era la corporación que presidía en primer lugar todas las ceremonias en palacio. Su insignia es esta que ven ahí. La Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España se creó en el siglo XIX agrupando a los grandes de España. En 1999 se incorporaron a la corporación no solamente los grandes, sino todos los títulos nobiliarios. En 1992 creó la Fundación Cultural con la finalidad de estimular el conocimiento de los orígenes, evolución y presencia histórica de la nobleza. Las corporaciones nobiliarias, como conclusión, nacidas antes de 1836, recibieron siempre su reconocimiento y constituían la representación de un sector privilegiado de la población y debieron su nacimiento al impulso recibido siempre por la corona. Muchas gracias.